Jorge Guajardo, muy buenas tardes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Hola Oscar, buenas tardes. ¿Hasta dónde llega el problema del fentanilo entre China y Estados Unidos? Porque China dice, nosotros no tenemos conocimiento de que se haya incautado nunca un cargamento, algo que podría decirse algo ilegal, pero sí hay envíos legales de precursores para utilizarlo médicamente. Así es, lo que Estados Unidos siempre ha reclamado de China y México también es que ellos consideran estos precursores como legales. Muy pocos países en el mundo los consideran legales, de hecho China es la gran excepción. Y ellos los consideran legales, entonces cuando uno le pide que por favor controlen el envío de estos precursores, que luego es convertido por carteles narcotraficantes en fentanilo. China responde que ellos no lo pueden hacer puesto que no es ilegal y que en dado caso sería un problema para las aduanas, en este caso de México, cuando nosotros hacemos el reclamo, o de Estados Unidos cuando Estados Unidos lo hace. Yo creo que es una postura un tanto cuanto irresponsable. Esto es un llamado de las Naciones Unidas de considerar estos químicos, estos precursores ilegales. China no ha querido sumarse a eso y bueno, siendo México un socio estratégico de China, y cuando digo socio estratégico no es algo que yo califico, sino es una calificación que el gobierno chino le ha dado a la relación con México, la relación de un socio estratégico, pues yo creo que entre socios estratégicos deberían de apoyarse en este tipo de temas y creo que el reclamo que hace el presidente López Obrador, que es un reclamo que México viene haciendo con China desde 2007, cuando yo llegué como embajador de México-China, es un reclamo justo y es un reclamo que yo creo China debería de atender. Entiendo entonces que en China estos precursores se elaboran de manera completamente legal y a la vista de todo mundo. No hay laboratorios clandestinos, no están en medio de la selva como ocurre en Colombia con gente reclutada de manera ilegal. No, es una fábrica perfectamente bien establecida que empaca, etiqueta y envía sus productos al mundo, uno de ellos México. Así es, y inclusive la mayoría de estos productos entran a Estados Unidos por vía de Federal Express, de UPS, por paquetería normal y tradicional, por el sistema de paquetería. Entonces, si ellos lo consideran ilegales, eventualmente se les logra convencer de que cierta fórmula química la consideren ilegal. ¿Qué sucede? Que le cambian una molécula con la cual ya pasa otra vez a ser legal y sigue este tráfico de precursores. Estos precursores así son complejos, pero pueden cambiársele una sola molécula y cambia ya el sentido de la fórmula y pasa de ser ilegal a legal. Y China lo sigue enviando. México ha reclamado con frustración, Estados Unidos también. Sin embargo, el reclamo de Estados Unidos no es muy diferente al reclamo que hace México en contra de Estados Unidos cuando se trata del tráfico de armas. México le reclama a Estados Unidos que detenga el tráfico de armas a México y Estados Unidos nos responde que en Estados Unidos son legales, que por ende son un problema de aduanas mexicanas y México le responde a Estados Unidos que bueno, que socios deberían de apoyarse y ayudarse. Entonces, entiendo la legitimidad del reclamo mexicano, no tanto así del reclamo estadounidense, porque ellos sí quieren que China detenga el flujo de estas sustancias legales en China, ilegales en Estados Unidos, pero ellos no quieren hacer lo mismo cuando se trata de las armas con México. Entonces ahí entramos en la complejidad del tema. La producción de fentanilo en China, ¿qué tan importante es? ¿Podemos tener este dato? Porque a final de cuentas, pues China es un país que manufactura absolutamente todo, todo, lo que nos podemos imaginar desde los teléfonos celulares, todo, gran parte de sus componentes se hacen en China. Entonces, ¿hay forma de saber qué tan importante es esta industria? No se sabe que sea una industria de mayor importancia para las exportaciones chinas, es decir, no le costaría mucho si las declara ilegales. No lo ha querido hacer. ¿Por qué? O porque quienes las manufacturan, los dueños de los laboratorios, son gente políticamente conectada dentro de China, que es una posibilidad. No lo sé yo que sea el caso, pero cuando China se rehúsa tan abiertamente a hacer algo, muchas veces es porque hay gente poderosa detrás de eso
o porque simplemente no le interesa ayudar, en este caso a Estados Unidos o a México, a combatir este flagelo. No le interesa porque ellos consideran que es un problema que no los atañe a ellos, que no atañe a su sociedad, no muy diferente como el presidente López Obrador dice que no es un problema para México, que México no es un país que consume, que es solo de trasiego y que por ende no nos debe de preocupar tanto. Dicho sea de paso, antes de entrar en este segmento, en el segmento comercial, escuché yo un anuncio que sí advertía del problema de la roca, el crack, que puede usarse con fentanilo. Entonces, creo que también es un problema para México, es un problema para el mundo y ojalá todos los países lo atendieran con esa preocupación. Jorge, esta carta que envía el presidente López Obrador a China y la respuesta de China se ha hecho pública de los dos lados, la conocemos, pero a veces en materia diplomática hay lenguaje entre líneas que no es fácil de entender para el grueso de la población. ¿Usted ve algo entre líneas en cualquiera de estos dos comunicados que valga la pena traducirse? Yo diría que no es una carta seria, no es una carta diplomática. Una carta diplomática se guarda con cierto sigilo, se escribe, se le envía por canales diplomáticos a su contraparte, quien la estudia y responde. Cuando se busca, en efecto, obtener un resultado positivo, se trabajan los canales diplomáticos, que no fue el caso en este caso. Y no es el caso normalmente con el presidente López Obrador. Él siente que la diplomacia es algo neoliberal, que es algo que a él no le atañe, que más allá de ser dicharachero con los países hacia el sur de México, que él no debe de involucrarse con el mundo. Y bueno, desgraciadamente esto lleva un costo para México, lleva un costo porque los países del mundo nos dejan de ver como un país serio, con un país con un gobierno serio, un país que debe de ser tomado en cuenta y a quien se le deben de responder este tipo de solicitudes. Al no presentarse el presidente López Obrador como un presidente serio ante el mundo, nos atenemos a que nos respondan como nos respondió China diciendo, gracias, no me interesa tu tema y a otra cosa. Y bueno, pues el costo desgraciadamente lo pagamos los mexicanos. Más mediático que diplomático. Meramente mediático. Y yo creo que aquí el auditorio deseado del presidente López Obrador, más que China, o más que México, que aun cuando lo usa también para distraernos a los mexicanos como le gusta, creo que su auditorio era más Washington. Él quería posicionarse dentro de Washington como un país, como un gobierno que no necesariamente es afín a China. Y eso es importante en la coyuntura por la que pasa actualmente Estados Unidos. Presidente López Obrador ha sido muy sagaz en entender la dinámica política de Estados Unidos y así como se ha puesto como el muro de inmigrantes que van hacia Estados Unidos y ha hecho que México sea el muro, igual hace en este caso, donde se posiciona en Washington como un país, si no bien anti-China, claramente no a favor de China. Y eso le gana puntos políticos en Washington, le da más margen de maniobra, hace que en Washington se echen un poco para atrás y lo dejen operar al no verlo como un peligro pro-China, que es algo que ahorita en Estados Unidos pesa mucho. Y bueno, creo que en ese aspecto su carta funciona bien, le funciona bien a él. Y creo que en eso él ha sido hábil. Insisto, la carta no es una carta seria, la petición es justa, la hace de manera poco seria y creo que todo esto, lo que hablamos tanto con China como con Estados Unidos, posiciona más al presidente López Obrador que a los intereses de los mexicanos. Y creo que él opera mucho así. Él le gusta posicionarse a él mismo, no a que gane el país o que ganemos los mexicanos, sino a que gane él. Y eso, en este aspecto, él sí gana en Estados Unidos. Por último, Jorge Guajardo, si se hubiera hecho por los canales adecuados esta petición, ¿existirían posibilidades de que China tuviera, aunque sea un poquito de voluntad para hacer menos grave el problema del tráfico de fentanilo? Le daría un 40% de probabilidades de que China hiciera algo. Es un largo reclamo, lo venimos haciendo de 2007, nunca han hecho caso. En el 2018, el secretario general Xi Jinping se comprometió ante el presidente Trump en Buenos Aires a detener el flujo de estos precursores.
Por la cuestión diplomática entre China y Estados Unidos no lo hizo, no cumplió. Sin embargo, México tiene razón propia de hacer este reclamo. Si lo hubiera hecho de manera seria, no digo que el resultado sería garantizado, pero sería mucho más probable de la manera que lo ha hecho, cuyas posibilidades de resultado son nulas. Jorge Guajardo, ex embajador de México en China. Rápidamente me entregan una sugerencia de pregunta. Dice la vocera de la Cancillería china que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Entonces me quedaría claro que pues está mintiendo, ¿no? No, no. De nuevo, la carta del presidente López Obrador es una carta poco seria, mal elaborada. ¿Y qué sucede? Que el presidente habla del tráfico de fentanilo y los chinos responden, nosotros no enviamos fentanilo. No, lo que envían son precursores. Que bueno, es una manera más noble de hablarle a o referirse a un mal. Esos precursores son convertidos en fentanilo. Vamos a escuchar cómo lo dice Kiao Ning, la vocera de la Adelante. Cancillería china. 首先，中国和墨西哥之间不存在所谓的芬太尼非法贩运问题。 En primer lugar, no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales para cooperación bilateral entre los dos países están abiertos y las autoridades de ambos lados están en buena comunicación. China no ha recibido ninguna notificación de México sobre incautaciones de fentanilo controlado. China apoya firmemente los esfuerzos de México para salvaguardar su independencia y oponerse a la injerencia extranjera, y hace un llamado a los países involucrados para que detengan su comportamiento hegemónico, dominante y de intimidación hacia México. Al mismo tiempo, también esperamos que la parte mexicana tome medidas más energéticas en la lucha contra las drogas. Pues sí, una respuesta adecuada para la petición, ¿no? A ver, vamos por partes. De que China no ha recibido reportes de tráfico ilícito, eso es falso. Yo personalmente le llevé esos reportes en el 2007 y así consecutivamente en el 2008, 2009, 2010, 11, 12 y hasta el 13. Entonces, falso. No, México sí ha hecho muchos reclamos de que están llegando a México precursores de manera ilegal. Ahora, si China quiere ser así muy purista y dice fentanilo, efectivamente, yo nunca, o creo que México nunca le ha reclamado el que hayan enviado fentanilo, pero sí precursores. ¿Qué sucede? Que el presidente López Obrador, de nuevo, en una carta mal elaborada, poco seria, habla del fentanilo, cuando lo que debió haber hecho es hablado de los precursores. Y los chinos se van por la tangente y dicen, bueno, no, nosotros de fentanilo no sabemos nada. De nuevo, Oscar, en una solicitud seria, con una estrategia diplomática, se cuidarían esas formas y no sería pública, sería de manera privada, para que si la contraparte china adujera esto, rápido se le pudiera aclarar, decir, bueno, estamos hablando de precursores y entonces ser más puntuales. Aquí nomás se salen por la tangente y se refieren únicamente al fentanilo, lo cual me parece desafortunado para ambas partes. No era lo que se les reclamaba, ellos lo sabían, pero sin embargo, pues nos tratan como con la poca seriedad que merecemos, porque así los tratamos nosotros a ellos. Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.